Ya, como les comentaba recién, existe otro tipo de raíz que se llama raíces parásitas austorias. Estas raíces particularmente tienen la capacidad de poder generar enzimas que van a degradar las paredes celulares de otra planta y que permite ingresar esta raíz hacia la planta hospedera que se llama. Por ejemplo, acá podemos ver en este caso el Trichterizaphilus, que es el quintral del quisco, que está parasitando el quisco, obviamente. Y en este caso, la planta que contiene al quintral se llama hospedero y la planta parásita se le llama huésped. Así que yo creo que en algún momento en ecología, cuando tengan ecología, lo van a ver, que en las relaciones de tipo parasitismo tenemos el huésped y el hospedero. En este caso, el quintral sería el huésped del quisco que vendría siendo el hospedero. También tenemos otro tipo de plantas, como por ejemplo la Cuscuta chilensis, también conocido como cabello de ángel. Bueno, igual las plantas parásitas se clasifican en dos tipos, que son las holoparásitas y las hemiparásitas. Las holoparásitas no tienen hojas, como por ejemplo en este caso la Cuscuta no tiene ninguna hoja, de hecho es de color amarillo, no tiene clorofila, y el Trichteriaphilus también no tiene hojas. Por lo tanto, estas plantas absorben la totalidad de los nutrientes de su hospedero, porque no tienen capacidad de hacer fotosíntesis. Por ejemplo, hay otros tipos de quintrales que sí tienen hojas. No sé si conocen el quintral típico, que crece, por ejemplo, en los álamos, en los acacios. ¿Alguien vive en el campo? Yo no vivo en Sí, el sí, campo, pero sí lo conozco. Ya, lo han visto. Y claro, esas plantas, los quintrales típicos, tienen hojas, pero en el caso de esta especie, que es el quintral del quisco, es la única especie de la familia Lorantácea que no tiene hojas, perdió totalmente la hoja y no hace fotosíntesis y por lo tanto absorbe la totalidad de los nutrientes de su hospedero. En comparación a las plantas parásitas que sí tienen hojas, que sí son capaces de hacer fotosíntesis, son hemiparásitas. Hemi significa la mitad, es decir, como que parasitan la mitad de la otra, justamente porque al tener capacidad de hacer fotosíntesis, son capaces de generar sus propios productos fotosintéticos que van a poder permitir, o sea, que van a permitir que sea la planta. Finalmente, lo que absorben de su hospedero, esas plantas que tienen hoja, es solamente el agua y los minerales, en comparación a las holoparásitas, que absorben ya sea los productos de la fotosíntesis de la otra planta, eh, y tanto el agua y los minerales. Entonces, totalmente. Rafael, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, por ejemplo, acá en Viña he visto árboles que tienen las hojas muy oscuras, que son como moradas, casi negros, así. ¿Cómo hacen fotosíntesis ellos si no tienen clorofila? Sí tienen clorofila. Lo que pasa es que las plantas que tienen como, no sé, típico unos como manzanitos japoneses, chinos, no sé dónde son, pero son plantas que tienen mayor pigmentación de color, no sé, por color rojizo, pero si uno, por Ajá. ejemplo, ve esas hojas que son totalmente rojas, eh, que independiente que sea otoño, da lo mismo, la planta siempre tiene ese tipo de hojas, si la ve bajo la lupa, con la luz como por debajo, se va a dar cuenta de que en realidad sí hay pigmento de color verde, sí tiene Ah, clorofila, pero lo que nosotros vemos generalmente es mayormente ese otro pigmento, pero no es que no tengan clorofila, sí hace fotosíntesis y son verdes, pero están como mimetizados con camuflaje. esta otra capa de Ya. color rojizo, ¿sí? Ah, ya. Gracias. De nada. Y bueno, aquí podemos ver el esquema de cómo parasitan estas plantas. Este es un tallo y estas raíces son capaces de ingresar a las células de la planta y absorber esos nutrientes. ¿Alguien se pregunta cómo habrá llegado esta planta acá? ¿Alguien sabe cómo podría haber llegado ese parásito ahí? Si no tiene ¿Son piel, plantas nativas o no? Yo ¿cómo? sé que el quintral es nativo. ¿Por medio de semillas? Por medio de semilla. ¿Y alguien ha Así visto? como por el picaflor, yo creo.
como el quintral común. Yo creo que ese es lo mismo, ¿o no? Eh, Como la forma de lo que pasa formación. es que los picaflores no comen semillas. Al menos no de... los picaflores se acercan a los quintrales a libar el néctar, a sacar el néctar de estas flores, porque existe lo que se llama hoy cómo se me olvida el nombre. Se llama, deja acordarme. Bueno, resulta de que existen ciertos tipos de morfología que acusan ciertas relaciones evolutivas con otras especies. Por ejemplo, las plantas que tienen flores de color rojo y que son tubulares y que producen néctar, solamente con esos datos uno puede estimar de que probablemente esa planta evolucionó en forma conjunta con los picaflores, porque hay un efecto ¿cómo se llama?, de selección natural. Los picaflores le atraen ese tipo de flores, obviamente, porque el color rojo es muy vistoso y las aves en particular tienen muy bien desarrollado el sentido de la vista, entonces es como un cartel gigante con fluorescente que dicen aquí estoy. Y además tiene una gran cantidad de néctar. Si no tuviera néctar, obviamente el picaflor no se acercaría a esa planta y buscaría otra. Por ejemplo, hay plantas que se abren durante la noche, son muy aromáticas y tienen mucho polen, y son flores como trompetas, como por ejemplo en el caso de muchos cactus. Eh, y alguien se pregunta qué podría polinizar eso. Generalmente son polinizadas por murciélagos. Los murciélagos son nocturnos y hay muchos murciélagos que comen polen y que son polinizadores. Y además tienen mucho olor, son muy fragantes. Recordar que, lo- que los murciélagos no son más o menos son ciegos, por lo tanto tienen mayor sentido del olfato que obviamente de la vista. Entonces una flor que es aromática obviamente le va a atraer al murciélago. Por ejemplo, si tenemos flores que son tubulares, pero muy pequeñas y que tienen néctar también, o polen, generalmente eso no lo va a libar un picaflor, pero sí lo va a libar una abeja. Entonces, podemos ir estableciendo relaciones con otras especies si vemos la morfología floral. Saber cuándo abre la flor, si la abre durante la noche, obviamente no la va a libar un picaflor, y así. Así. Ya. Y bueno, vamos a ver el tallo. Ah, bueno, quedó... Profe, ¿Sí? voy a preguntar al final cómo es que llegaba a esa planta parásita que no responde. Ya. ¿Están viendo ¿Qué están viendo ahora? ¿Google? ¿Google? No, el PPT. No, PPT. Ya. Dejen buscar. Compartir pantalla. ¿Cómo lo hago para compartir siempre la pantalla? Ya no sé. Bueno, ahora están viendo la galería en Google, ¿cierto? Sí, Sí, Ya. Bueno, este es el Trichsteris aphilus, que como ya vimos el quintral del quisco y tiene estas florcitas de color rojo tubulares con mucho néctar y son polinizadas principalmente por el picaflor chico. Tenemos que estas son las semillas. Aquí están después que son polinizadas, obviamente se produce el fruto y adentro tienen las semillas estos frutos. Y se caracterizan estos frutos porque cuando uno lo abre tienen un mucílago, que es una sustancia como gelatinosa, muy pegajosa. Entonces, ¿quiénes son los que dispersan este tipo de frutos? Son generalmente las tencas. Las tencas son muy comunes en este tipo de ambiente. Las tencas son capaces de pararse en las espinas de los cactus y comenzar a picotear estos frutos y semillas y se las comen. Y como saben, ¿se escucha un poco por ahí? Como saben,
el sistema digestivo de la ave o sea, tiene un sistema reproductivo, o sea, digestivo, que tiene todo muy rápido. Es como que comen y cagan al mismo tiempo prácticamente. Entonces, además, las tencas son animales muy territoriales y se tienden a parar en las puntas de estos tipos que están generalmente en... Escucha ruido por ahí, si alguien puede apagar el micrófono. Ya. Las tencas, al ser tan territoriales, generalmente se paran en las puntas de los cactus, que los cactus generalmente están en sitios como matorrales. Entonces, lo más grande que van a ver estas tencas son los cactus en este tipo de matorral, y como son territoriales, necesitan posarse en un lugar alto para tener como dominancia de todo el sitio. Entonces, al comer este fruto, y luego al posarse en los mismos cactus que le van a servir como de percha, defecan sobre el cactus, y esa semilla va a empezar a germinar. Generalmente se van a pegar al tallo del cactus y van a comenzar a germinar. También aquí hay una relación evolutiva súper interesante porque en Chile el único parásito de cactus está en Chile, que es el Trichterizaphilus. Y también los cactus con las espinas más largas del mundo están en Chile. Entonces, justamente es una adaptación que han tenido estos cactus a el parasitismo de esta planta, es generar espinas más largas para evitar de que las tencas se paren sobre el cactus, porque si tenemos espinas muy largas, la tenca no se va a poder parar en el cactus y por lo tanto no va a defecar las semillas del quintral. Si las espinas son muy cortas, la tenca sí se va a poder parar sobre el cactus y sí va a poder defecar sobre el quintral sobre el cactus, y por lo tanto va a ser parasitado. Entonces obviamente hay un tema de selección, porque mientras más chica la espina, más tencas se van a parar y más me voy a llenar de quintral, y por lo tanto voy a morir y no voy a dejar descendencia. Si tengo la espina más larga, no voy a evitar que la tenca se pare arriba mío, y que obviamente no me voy a llenar de quintral, y sí voy a poder dejar descendencia. Entonces hay una suerte de selección natural. Mira, a ver. Y además ocurre algo que también es súper interesante, porque si van al cerro y se encuentran con este tipo de quintral, pueden orientarse, saber hacia dónde está el norte y hacia dónde está el sur, porque el quintral generalmente crece hacia la ladera sur del cactus, es decir, en la parte sombría. ¿Alguien se imagina por qué el quintral crece solamente hacia el lado que no le llega el sol directo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Puede ser porque no hace fotosíntesis para no quemarse. No sé, me imagino. No necesita hacer fotosíntesis, no necesita recibir sol directo. Sí, suena razonable. ¿Ah? Puede Bueno, ser también que porque en ese lado de donde le llega menos luz haya más agüita. también. En cierta forma las dos están correctas, pero lo que se ha indagado respecto de este fenómeno es que justamente en la zona que le llega más sol a la planta, la cutícula, es decir, la piel del cactus, se engruesa, porque si tenemos la cutícula muy delgada vamos a perder agua. Y en la parte posterior, que no le llega sol, la piel del cactus es más delgada porque pierde menos agua por el producto del sol. Entonces, las semillas del quintral pueden caer de forma azarosa en todo el cactus, pero las que sí llegan a germinar o ingresar dentro de la planta son las que caen hacia el lado que le llega sombra, porque la cutícula del cactus es más delgada y por lo tanto pueden penetrar más fácilmente la piel del cactus y por lo tanto parasitarlo. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende. Se entiende. Ya, Muy genial. loco. Es muy loco, es súper interesante y podrían indagar más en eso también en algún momento.
¿Sabéis que me pasa exactamente lo mismo de recién, que se pone la pantalla en negro a cada rato? Ya, prefiero, voy a intentar seguir como se puede. Y seguimos en... A ver. En tallo. Ya. ¿Alguien me puede explicar? Bueno, ya explicamos en realidad qué era el tallo, así que no tiene sentido que lo hagamos de nuevo. Bueno, como dijimos, es un órgano vegetal. En este caso es un órgano generalmente aéreo, es decir, está sobre el suelo, pero también puede estar debajo del suelo, ya lo vamos a ver. Posee yemas y hojas o escamas. Si vemos una parte de una planta que tenga alguna de estas, otro órgano, vamos a estar hablando de un tallo y no, por ejemplo, de una raíz. Tampoco una hoja, la hoja no tienen, a la hoja no le salen flores, a la hoja no le salen nuevos brotes, no, eso no ocurre. Además, presenta geotropismo positivo. ¿Se acuerdan del geotropismo y el fototropismo? En el caso del geotropismo, que en este caso es negativo, es porque crece hacia arriba, en dirección contraria al suelo, y tiene fototropismo positivo, es decir, que crece en dirección a la luz, obviamente porque una de las mayores funciones que tiene el tallo, no solamente es de la hoja, sino que también es producir la fotosíntesis, que va a permitir generar todos estos productos fotosintéticos que van a ser el alimento finalmente de la planta. Se desarrolla a partir del hipocótilo del embrión, que corresponde a la zona, al tallo embrionario, que está dentro de la semilla. Y generalmente tiene simetría radial. Es decir, si nosotros le hacemos varios cortes, va a tener la misma simetría en todos los sentidos. La mayor función que tiene el tallo es de soportar otras estructuras, como por ejemplo hojas nuevas. Las hojas van a ser las que van a tener esta superficie fotosintética. Además va a generar nuevos raíces, o sea, sí puede generar nuevas raíces, que en este caso serían las raíces de tipo adventicia. Hoy no sé qué anda la pantalla, pero cambia a cada rato. Veo todo negro y veo de repente como que está pestañeando todo el rato. Igual, profe, nosotros vemos bien el PPT. Ya, es que el problema es que, claro, yo no sé lo que estoy viendo. Está una que dice estructura general y dice nudos, entrenudos y yemas. Claro, eso es como, son como las definiciones de las cosas que tiene un tallo. Un tallo siempre tiene nudos, entrenudos, tiene hojas, tiene yemas laterales y tiene obviamente la yema apical. Por ejemplo, en el caso de un árbol o una planta, las típicas plantas que podemos encontrar en el patio, si nosotros le cortamos el meristema apical, lo que va a seguir creciendo son los meristemas laterales. No sé si el profe Atala le ha hablado sobre la dominancia apical. ¿Sí, no? Sí. Ah, bueno, ya. Entonces, cuando le cortamos el ápice, obviamente ese tallo va a perder la dominancia apical y lo que se van a empezar a desarrollar los meristemas laterales porque ese meristema no está generando hormonas que van a estar inhibiendo las yemas laterales. Ya, no sé qué estamos viendo. Profe, ¿y si pone el PPT, o sea, claro, el Power en su teléfono y nosotros le vamos dando los títulos? Ya, mira, ahí, no sé, salí de la presentación y lo estoy viendo. ¿Ustedes los ven? Pero Sí. entonces déjelo así, profe, si Ya, sí, volvemos. lo vamos a dejar así nomás, para no estar diciendo con la cuestión. Ya. También podemos clasificarlo según la consistencia, ya sea esta herbácea o leñosa. Por ejemplo, un árbol tiene consistencia leñosa, que se puede obtener leña a partir de sus tallos, y en cambio una planta herbácea no vamos a obtener leña, nos va a servir para prender el fuego, pero no va a generar como no tiene la misma capacidad calórica que
que una madera que es mucho más densa. ¿Y esto por qué está dado? Es más que nada porque las paredes celulares de las plantas tienen ciertos componentes. Obviamente lo que ustedes todos saben es que tiene celulosa, que son estas fibras que se ven acá de color celeste, y también podemos tener la lignina y la hemicelulosa. La hemicelulosa se encarga de, es como, imagínense un cordel o varias fibras que son las de celulosa, y tenemos la hemicelulosa que va a ser otro cordel que va a ir amarrando estas fibras. Entonces le va a ir dando esta como estructura un poco más firme. Y tenemos la lignina, que la lignina es una molécula gigante, tratan de buscarla en algún momento, pero es una molécula muy grande, son compuestos fenólicos, alcoholes, cosas de ese estilo, y que le da una mayor rigidez a la pared celular. Entonces, las plantas herbáceas no tienen lignina o tienen una muy baja cantidad de lignina. Generalmente cuando las células de la planta herbácea están lignificadas es como en la base. No sé si se han dado cuenta de algunas plantitas, no sé, como la caléndula, por ejemplo, que en la base ya al segundo año tiene un poquito, es más duro y café. Eso es porque igual tiene cierta cantidad de lignina. Pero las plantas leñosas como los árboles tienen una gran cantidad de lignina, que le va a dar esta mayor rigidez y mayor soporte. Imagínense que, no sé, por ejemplo, un alerce que tiene que crecer, no sé, una planta que puede llegar a crecer, no sé, 50 metros, no recuerdo sé cuánto es lo que crece, pero son gigantescas las plantas. No podemos tener solamente celulosa, porque la celulosa no es un compuesto tan que tenga, que le permita o sea, soportar un peso tan grande. La lignina, por otro lado, sí tiene esa capacidad de generar como mayor rigidez. Por lo tanto, a medida que van creciendo las plantas, por ejemplo, un árbol pequeño, al primer año va a empezar a acumular lignina, y al segundo año, la parte de más abajo del tronco va a estar un poco más rígida y cada vez va a ser más leñosa la planta. Es porque a medida que va creciendo van madurando estas células y van acumulando estas sustancias que le van a entregar mayor rigidez a las paredes celulares. En el caso de los árboles, tenemos que aparece una pared secundaria que está por dentro de la pared primaria de celulosa, y que se va engrosando con una gran cantidad de lignina y también suberina, que van a formar lo que se llama el corcho, que una célula al engrosarse tanto y a acumular esta gran cantidad de material en la pared, finalmente va a terminar por morir, porque obviamente al engrosarse ya no va a tener comunicación con el resto de las células, y por lo tanto deja de existir, o sea, muere, pero queda toda la estructura muerta, formando parte de la estructura de la planta. En comparación a los animales o otro organismos, las células muertas sí le sirven a las plantas y son parte estructural fundamental de, por ejemplo, la corteza y estructuras que son más bien de soporte. Bueno, aquí tenemos una planta herbácea típica, una cola de zorro, una planta nativa, y tenemos la Fitzroya cupressoides, que es el alerce. No sé si alguien conoce los alerces del sur. Son árboles gigantescos, quedan muy pocos tan grandes porque los colonos alemanes cortaron todo para hacer campos de cultivo que después ni siquiera les sirvió. Y también podemos caracterizar los tallos según su tipo de crecimiento. Podemos tener dos tipos de crecimiento. Uno es el indefinido o indeterminado, y tenemos el determinado. En el caso de los indeterminados, son plantas que tienen la capacidad de esos tallos crecer infinitamente. Obviamente tienen el potencial, pero eso no va a pasar. No hay ningún organismo que crezca infinitamente. Y en el caso de los macroblastos, se caracterizan porque los entrenudos son visibles, son largos, en comparación a los braquiblastos, que son entrenudos muy comprimidos y no se alcanzan a ver porque están cubiertos por la hoja.
Y por otro lado tenemos el crecimiento determinado que ocurre, por ejemplo, aquí tenemos una florcita de abutilón, que son tallos que en su ápice finalmente se desarrolla una flor, por ejemplo. Y las flores, para que se produzca una flor, el meristema o las células meristemáticas se diferencian hasta tal punto que ya no pueden, obviamente, generar más meristema, y por lo tanto, hasta ahí nomás llega su crecimiento, porque se diferencian tanto que no pueden hacer otra cosa más que simplemente morir después de cierto periodo, que es lo que ocurre con las flores. No, las flores no dan origen a un nuevo brote, dan origen a los frutos y cosas de ese estilo, de semillas, pero no van a dar origen no le van a salir más meristemas. ¿Se entiende la diferencia entre macroblasto y braquiblasto? Supongo que sí. Sí, profe. Ya. También lo podemos clasificar según el medio en el que crecen, ya sean epígeos que están sobre el suelo, hipógeos que están bajo el suelo y también acuáticos que crecen obviamente en el agua. En el caso de los hipógeos, generalmente son estructuras de resistencia o de reserva más que nada, como por ejemplo los rizomas, que son tallos como por ejemplo el jengibre, que son tallos que se desarrollan a ras del suelo o bajo el suelo, y que en los entrenudos se generan estas raíces adventicias, que van a permitir, obviamente, absorber nutrientes. También es un típico mecanismo de desarrollo o de reproducción vegetativa. ¿Saben qué es la reproducción vegetativa? Es lo mismo que decir reproducción asexual. Por ejemplo, en las plantas tenemos reproducción asexual y sexual. Obviamente, la sexual es a través de la semilla y la asexual en este caso es por la partición de ciertas estructuras, como por ejemplo los rizomas, o no sé, los bulbos, los tubérculos, etc. O los mismos tallos, uno puede hacer esqueje, y finalmente lo que va a obtener es un clon de la planta madre, porque obviamente no hay variabilidad genética que es proporcionada por la reproducción sexual. Por lo tanto, tenemos clones de la misma planta. Obviamente eso tiene hartas ventajas en términos de propagación, pero en términos adaptativos eso obviamente puede repercutir, porque mientras mayor variabilidad genética tengamos en una población de alguna especie, puede estar mejor, puede desarrollar, puede adaptarse a las nuevas condiciones cambiantes del ambiente. En este caso los clones no tienen variabilidad y por lo tanto pueden estar susceptibles a eso, pero en términos económicos, agrícolas, lo que sea, es mucho más fácil porque pescar una planta y cortarla y ya tenemos varias. Muy fácil. Y tenemos, por ejemplo, los bulbos, que son tallos muy cortos. Como saben, la cebolla, si hacen un corte de cebolla, van a ver abajo que tiene como una especie de disco. Y sería esto de acá. Ese disco sería el tallo propiamente tal. Y ese tallo obviamente tiene yemas, por lo tanto, no sé si han visto algunas cebollas que es como que tienen como siamesas. En realidad no es que sean siamesas, sino que simplemente como la cebolla dentro de estas hojas que se llaman catáfilos, que son hojas reservantes, eso viene en hoja después, puede llegar a desarrollarse una nueva yema que va a dar origen a otro bulbo, y por lo tanto vamos a tener como un bulbo que tiene otro bulbo. Por eso ocurre eso que tenemos como una cebolla pegada al lado de otra. En realidad sería un hijo. Y tenemos, por ejemplo, los tubérculos previamente tal, que son las papas, que son tallos subterráneos, es decir, son hipógeos, que están debajo del suelo, y se engrosan permitiendo almacenamiento de nutrientes. Generalmente las plantas de este tipo son plantas perennes, es decir, que viven más de una temporada, en comparación a una planta que es anual, que en un año cumple su ciclo reproductivo, y la forma en que sobrevive la estación desfavorable a través de las semillas. Las plantas perennes
pueden sobrevivir obviamente también a través de sus semillas, pero además tienen estos órganos vegetativos que van a permitir mantenerse como escondidos debajo del suelo durante la época desfavorable y nuevamente rebrotar durante la época favorable, como por ejemplo la primavera. Estas son plantas muy comunes, por ejemplo, en los desiertos, como por ejemplo en el desierto florido, tenemos muchas plantas bulbosas, y también, por ejemplo, en condiciones, no sé, donde hay nieve, las plantas sobreviven como hibernan a través de este tipo de estructuras escondidas. Tenemos lo que se llama el tallo decumbente, que son tallos que se inician originalmente erectos y después simplemente por el peso vuelven a caer al suelo y generan lo que se llaman raíces adventicias, que son estas raíces que nacen a partir de los nudos, y en esas raíces adventicias se pueden generar nuevos individuos. Es como la típica forma de propagación de la mala madre, o también de la frutilla. Si por ejemplo nosotros a la mala madre le ponemos otro macetero abajo donde están cayendo estos tallos, que también se llaman estolones, podemos tener más individuos, obviamente serían clones. Tenemos el tallo procumbente, que son las típicas plantas postradas, que solamente crecen a ras de suelo, no crecen hacia arriba, crecen como en sentido horizontal, y forman verdadera alfombra. La diferencia con la anterior es que no generan raíces adventicias nunca. Si vemos raíces adventicias en una planta de este tipo, obviamente sería un tallo decumbente. Esta planta acá la conocen, la han visto alguna vez, una maleza muy muy típica que crece en suelos generalmente descubiertos, suelos degradados, a la orilla, por ejemplo, de sitios de cultivo, a todo sol, que es la Portulaca oleracea, también conocida como, alguien me ayuda con el nombre común, con la, se me olvidó el nombre. Bueno, la cosa es que esta planta es una planta comestible y es de las pocas plantas que tiene omega 3. Así que alguien vegetariano o vegano, en vez de comer pescado, puede comer esta planta y tener omega 3 vegetal. Profe, ¿y cómo se come esa planta? Así Mira, como... simplemente, perdón. Mira, siempre que tú quieras comer plantas silvestres, lo primero es que tienes que saber bien identificarla, porque puede ser cualquier cosa y hay plantas que son venenosas, obviamente. Entonces, cuando tú ya estás segura de que esta planta, verdolaga se llama, realmente una verdolaga, que tiene estas hojitas carnosas, media suculentas, el tallo generalmente rojizo y tiene estas flores de color amarillo muy pequeñas, en los ápices terminales, ya sabemos que es una verdolaga, pero además tenemos que saber bien de dónde proviene, porque, por ejemplo, si esta planta está a la orilla de una carretera, mejor descartarla porque la carretera está llena de materiales particulados contaminantes, y esos materiales muchas veces los puede absorber la planta, y obviamente estamos comiendo una planta con metales pesados. Entonces eso es lo que hay que saber. ¿Y cómo se come esta planta? Tú simplemente cortas los tallos, y los lavas bien, obviamente, y haces una ensalada, los puedes picar y te los comes igual que una lechuga, con aceite, limón, sal. Y es muy rica, yo creo que es de mis malezas comestibles favoritas, la verdad. Qué brígido. Sí. Y bueno, esta otra planta, ¿Profe, ella es de la zona central o de dónde? esta es una maleza originaria de Europa, pero que está en todo Chile central prácticamente, desde no sé, de la cuarta región hasta, no sé, hasta Valdivia. Una planta muy común, sobre todo en Chile central. Traten de echarle un ojo. Tenemos los tallos volubles, que son típicos de las plantas trepadoras. Como dijimos, las plantas trepadoras tienden a no invertir mucha energía ni material en sus tallos, porque, entre comillas, el objetivo que tienen estas plantas es llegar rápidamente a la luz, sobre todo en lugares sombríos. Entonces, los tallos son muy, como dice el nombre, volubles, son muy maleables, son poco rígidos, y tienen la capacidad de enrollarse, por ejemplo, sobre otra estructura.
y tienden a no engrosarse mucho, generalmente tienden a ser más o menos delgados y no gruesos como por ejemplo un tronco de un árbol. Por ejemplo, son típicas como por ejemplo las lianas, también hay tallos volubles de especies herbáceas, pueden ser leñosas o herbáceas esta planta, este tipo de tallos. El escapo. Bueno, este es un tallo particular y que la principal función que tienen es elevar la flor. Obviamente, por ejemplo, en el caso, son típicas de los chaguales, por ejemplo, de los dientes león, que son plantas que pueden crecer en matorrales y que si tuviéramos las flores como entre medio de la hoja, obviamente lo que poliniza a esa flor probablemente no lo vea, pero si la tenemos sobre un tallo de esas flores, obviamente van a quedar más visibles y después cuando se produzcan las semillas también pueden ser dispersadas más lejos que si tuviéramos una flor como a ras de suelo. Y particularmente los chaguales son polinizados por aves, entonces además hay también una una coevolución importante. Los chaguales además se dispersan a partir del viento, entonces obviamente si tenemos escapos florales más largos, más fácil es que lleguen los animales polinizadores a visitarme y además voy a poder dispersar las semillas más lejos porque van a estar más altos por un efecto de la altura. Y también están en plantas herbáceas más pequeñas, como por ejemplo el típico diente de león. Y son simplemente tallos que se elevan de una roseta basal, generalmente de plantas que son acaules, es decir, que tienen braquiblastos, y permite elevar esta flor. Tenemos otro tipo de tallo también que es bastante particular, que es el estípite, que es propio de las palmeras. Son tallos que tienen consistencia herbácea, porque son de plantas monocotiledóneas, no tienen crecimiento secundario y tienen un meristema apical, es decir, que está en el ápice, donde se producen estos braquiblastos con las hojas. Aquí están. Por eso las palmeras tienen esa forma tan particular que es un tallo largo con hoja en el ápice. En este caso es Jubaea chilensis, un género endémico de Chile. ¿Alguien sabe qué quiere decir que sea monotípico? Es único, ¿o no? O Sí, sea, que existe como uno solo. claro. Monotípicos o monoespecíficos significa que ese género en particular tiene una sola especie. Pasa exactamente lo mismo con Junia australis, que es también un género endémico de Chile, está solamente en Chile, y tiene esta pura especie que es Junia australis. ¿Alguien se imagina por qué puede ocurrir esto de que un linaje esté representado por una sola especie? Porque los otros se extinguieron. Claro. O sea, una de las posibilidades es que estos géneros, que claro, los demás, los demás partes o sea, los demás linajes que formaban este otro gran linaje que vendría siendo el género, se extinguieron y quedó simplemente esta pura especie representando a todo ese linaje y todo el resto está extinto. O también en el caso de las islas, que ocurre cosas bastante particulares como proceso evolutivo muy, muy rápido. Bueno, ahí lo van a ver después en evolución con el tema de la deriva génica, que tenemos un pool de variabilidad genética, por ejemplo, en el continente, y que una de esas semillas llega hacia una isla y genera nuevos descendientes, y esos descendientes nuevos tienen un pool genético mucho más reducido y por lo tanto genera una cosa más o menos distinta al resto, porque cuando tenemos un pool genético amplio y cuando hay mucho intercambio genético dentro de las mismas poblaciones, las poblaciones tienden a volverse estables, porque se van a estar siempre intercambiando genes. Pero si llevamos ese individuo a un lugar lejano, donde no hay intercambio genético, se va a quedar como con ese reservorio genético solamente y no va a tener como la posibilidad de generar morfología, o sea, como hacer más intercambio genético
porque hay muy poca variabilidad, a eso me refiero. Y además, al estar en un sitio aislado, como una isla, por ejemplo, la evolución es de forma independiente, aislado del continente, y por lo tanto puede llegar a generar cosas que son distintas, que en algún momento ya no van a poder reproducirse entre ellas ni generar descendientes porque son tan distintos que no se puede. Y eso pasa generalmente en la isla, particularmente en Juan Fernández, que es una de las... De hecho, si consideramos la superficie de Juan Fernández y el número de especies que hay acá, o sea, en Juan Fernández, es la isla que tiene la mayor diversidad de especies y con la menor superficie en el mundo. Es más diversa que incluso que las Islas Galápagos. Así que tenemos una joya acá ¿cómo se llama? En Chile. Que, bueno, está bien para la cagada Juan Fernández, está lleno de especies introducidas, las moras, los coatí, los ratones. Yo aún no la conozco, pero es mi sueño. Si pueden ir en algún momento, vayan porque es un lugar increíble, ¿no? Independiente del área que se quieran desarrollar, es un lugar increíble, yo creo que para todo el mundo. Vienen científicos de todo el mundo a visitar esta isla. Tenemos los cladodios, que son particularmente en plantas suculentas. Las plantas suculentas tienen tallos suculentos que tienen la capacidad de almacenar gran cantidad de agua, sobre todo porque crecen en sitios donde no hay agua. Entonces, obviamente, a la menor cantidad de agua que caiga, tenemos que acaparar toda esa cantidad de agua porque el resto del año no va a haber. Entonces, por eso estas plantas se engrosan y almacenan una gran cantidad de agua en las vacuolas. Y estos tallos particularmente son aplanados y tienen forma de hoja. Y tienen espinas foliares, es decir que las espinas, o sea, las hojas, o lo que vendrían siendo la hoja, se redujeron a tal punto que terminaron siendo una pequeña espina que no tiene casi nada de superficie. Por lo tanto, aquí lo que hace la fotosíntesis es el tallo, no hay hojas que sean fotosintéticas. Solamente en el caso de, a ver, voy a buscar acá, Peresquia. Ya, a ver. ¿Se está compartiendo la pantalla? Estamos viendo el Power, profe. Ahora sí estamos viendo Google. Pucha, se fue a negro nuevamente. Bueno, a ver. Bueno, estos de acá que se ven, que parecieran rosa, en realidad es una de las especies más basales dentro de la familia de los cactus, que son el género Peresquia, y que pertenecen a la subfamilia Peresquioidea. Y esta es, bueno, las cactáceas está la familia, y dentro de la familia hay subdivisiones que en este caso serían las subfamilias. Y está la subfamilia Peresquioidea, la Opunteoidea, que son las opuntes, que son las tunas, y las Notocactáceas, Notocactoidea, que son los quiscos propiamente tal, que son los quiscos que podemos ver en los cerros, y los otros son las Maiguenioidea, que son unas plantas que también están en Chile, pero que son altoandinas, que forman como cojines. Y las peresquias, que son las más basales, es decir, como entre comillas, las más primitivas dentro de la familia, tienen hojas. Obviamente los antepasados de los cactus sí tenían hojas, y aquí está como la prueba evidente de que efectivamente los cactus tenían hojas antes de ser como cactus sin hojas. A ver. Ya. Y los cactus tienen morfología bastante particular. ¿Han visto cactus, cierto? Bueno, el quisco es súper común en Chile central, y esto es solamente para que sepan, de que cada una de estas líneas que tienen los cactus en general se llaman costillas, que son verdaderas costillas, y los sitios donde se desarrollan las espinas
que es como una protuberancia, se llaman mamilas. Ahí está la mamila. Y dentro de la mamila hay otra estructura que se llama areola, que es el lugar donde vendrían siendo un braquiblasto, donde aparecen todas las espinas. Que finalmente las espinas son hojas modificadas, llevadas hasta tal punto, reducidas en superficie, que forman espinas duras, que además tienen esta función de protección. Y bueno, esto es solamente como cultura general, que las plantas, según sus tallos y posición de sus yemas, se pueden clasificar de esta forma, que es la clasificación de la forma de vida según Raunquier. Que por ejemplo tenemos las plantas, las fanerófitas. A ver, por aquí. Ahí está. Las fanerófitas, que son plantas, árboles más que nada, son plantas leñosas que pueden llegar a medir, no sé, de 10 metros hacia arriba o de 5 metros hacia arriba, y que las yemas, que son las que le van a dar origen bueno, donde están los tejidos meristemáticos, se mantienen siempre como a esa altura, siempre van a estar altos, como sobre los 10 metros, incluyendo independiente de la estación de crecimiento. Y dentro de las fanerófitas, solamente también tenemos dentro de estas categorías, por ejemplo, la macrofanerófita, que son, por ejemplo, una lerce, que es una fanerófita gigante. Tenemos las mesofanerófitas, que son más pequeñas, y las nanofanerófitas, que son, por ejemplo, ciertos arbustos, que mantienen su yema sobre sobre 5 metros, si no me equivoco. Y después tenemos las caméfitas, que son los arbustos propiamente tal, pero arbustos pequeños, que tienen menos de 50 centímetros de alto y que mantienen obviamente su yema a menos de esa altura. También tenemos las hemicriptófitas, que son plantas que en la estación desfavorable, como por ejemplo el invierno, sus yemas permanecen como por ejemplo los rizomas, que esa yema permanecen a ras de suelo, como por ejemplo en un bosque cubierta por hojas, y que permanecen de esa forma, como a esa altura, como a ras de suelo durante la estación desfavorable. Después obviamente durante, no sé, la primavera rebrotan y una planta normal, pero durante la estación desfavorable sus yemas se mantienen como a ras de suelo. Tenemos las geófitas, que mantienen sus yemas durante la estación desfavorable debajo del suelo, como por ejemplo los tubérculos, los bulbos, etc. Y tenemos las terófitas, que son las plantas anuales, que la forma en que sobreviven la estación desfavorable es a través de las semillas. Bueno, aquí no, se supone que ahí en el medio de esa como flor están las semillas y están marcadas en rojo. Cada una de esas cosas rojas corresponden como a los tejidos meristemáticos. También tenemos a las plantas epífitas, que son, epi significa sobre y fito significa planta, que son las plantas que crecen sobre otras plantas, pero que en este caso no nos estamos refiriendo a plantas parásitas. Bueno, en este caso me parece que sí, no estoy tan seguro, pero depende finalmente de la categoría del autor, porque según algunos autores las plantas parásitas serían epífitas, según otros autores las plantas epífitas son las que crecen sobre otras plantas pero que no son parásitas, o por ejemplo también las lianas o plantas trepadoras por algunos otros autores también son consideradas plantas epífitas. Entonces en realidad depende de la clasificación de cada autor. En este caso, según Raunquier, son simplemente las plantas que viven sobre otras plantas. Por lo tanto, estarían consideradas las plantas epífitas propiamente tal, sin el sentido estricto, y también plantas parásitas, que viven a expensas de su hospedero. Y tenemos las plantas que consideradas lianas, que obviamente se enredan en otra planta. Y tenemos las plantas que son hidrófitas, que son plantas que viven en el agua y que sus raíces están ancladas al sustrato y sus hojas están como en la superficie del agua. Tenemos las plantas heliófitas, que son las plantas que crecen como en las zonas como
en la orilla de las playas, por ejemplo, en las playas de los ríos, como las totoras, como cosas de ese estilo, que no siempre están sumergidas, sino que pueden estar como en esa condición entre el agua y el suelo, pero no siempre están en condiciones de agua propiamente tal. Tenemos las plantas pleistófitas, que son plantas que sus raíces son acuáticas y que sus raíces no están adheridas al sustrato, son simplemente plantas que flotan sobre la superficie. Y bueno, aquí hay algunos fenómenos que son, por ejemplo, las plantas achaparradas. No sé si han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al sur de Chile, a la Patagonia, donde podemos encontrar plantas que son árboles, pero que parecieran ser arbustos, y esto es obviamente por las condiciones ambientales a las que están sometidas. No sé si la han visto alguna vez. Son como que están cerca de glaciares, en zonas con mucha nieve. ¿Y alguien se imagina por qué crecen de esa forma? Como protección, me imagino, del clima y todo eso. Sí, pero ¿por qué? Porque es que una planta que no está sometida a condiciones, por ejemplo, de viento o de mucho frío, va a crecer como esta que podemos ver acá, que es un árbol propiamente tal. Pero si está en otras condiciones, crece como esta forma chaparrada, así como arbustiva, muy apretada. Bueno, estos se llaman plantas chaparradas y son plantas que están moldeadas por las condiciones climáticas. Recordar que tenemos en las ramas de las plantas tenemos los meristemas, y los meristemas son muy susceptibles a estas condiciones, ambientales. Por ejemplo, el viento, que es súper común en la Patagonia, pueden haber ráfagas de, no sé, 90 km por hora, tiene la capacidad de secar. Por ejemplo, ¿por qué, no sé, pues colgamos la ropa afuera y si la colgamos a la sombra igual se va a secar? Es porque, no sé, corre viento. El viento tiene la capacidad de llevarse la humedad. Y por lo tanto, los meristemas, al estar expuestos a estas condiciones ambientales con mucho viento, el viento va a desecar este meristema y esos meristemas van a morir. Entonces, obviamente, la planta va a perder esa dominancia apical y van a empezar a crecer los meristemas laterales. Pero esos meristemas laterales van a llegar a cierta altura y van a volver a ser desecados o cortados por el viento, producto de que van a perder agua, y así, es como sucesivo, y van a van a crecer hacia los lados siempre y van a estar limitados en su altura, justamente porque el viento las va a estar moldeando y dejándola achaparrada. No sé si se entiende. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Yeah. Y bueno, tenemos plantas en cojín, que son plantas típicamente que tienen tallos de tipo braquiblasto, como por ejemplo la yareta, que es la sorela compacta, o la viola atrupurpurea. Y también viven en condiciones climáticas muy adversas, producto más que nada de los cambios de temperatura, también el viento, el frío, la nieve. Y cuando las plantas crecen como con la hoja muy junta una encima de otra, como eso se denomina imbricado, que es como una encima de otra como unas tejas, tiene menor superficie disponible. Si vemos un árbol, por ejemplo, con todas las hojas separadas unas de otras, muy expuestas al ambiente, tiene mucha superficie disponible que va a estar expuesta al ambiente, pero si esto lo comprimimos y lo dejamos una encima de otra, esta planta va a quedar menos expuesta a estas condiciones ambientales que son muy adversas. Por eso estas plantas de la cordillera tienden a crecer como muy, muy apretadas, formando cojines o plantas como arrocetadas, como esta viola atrupurpurea. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y en qué parte de Chile hay plantas así? En la cordillera está lleno. Desde Arica hasta Punta Arenas está lleno de este tipo de plantas, pero claro, son más bien altoandinas. Solamente en la Patagonia las podemos ver como creciendo como casi a nivel del mar, porque tenemos este efecto de la latitud, mientras más cerca del Ecuador y más alto, es como si estuviéramos en la Patagonia, como un equivalente, por el efecto de la altura
Bueno, y a la altura más que nada. Pero son, si ustedes, bueno, si son de la quinta región, traten de ir en algún momento al Parque Andino Juncal, que queda acá en los Andes, y van a poder ver plantas de este tipo. Yareta no, casi no hay en realidad, yo no he visto yareta de este tipo hay en esa zona, pero por ejemplo acá donde vivo yo, que es la cordillera de acá de Putaendo, hay yaretas. Es otra especie, esa sorela madreporica, no es esa sorela compacta, pero hay, y son hartas, hay poblaciones como yaretales completos con esta plantita como a los 3.500 metros, estamos hablando. Y esta otra, las violas, son pequeñas, crecen entre medio de la roca y son muy imperceptibles, como que hay que afinar mucho el ojo para poder verlas y si no están florecidos es muy difícil de ver porque se mimetizan en la roca. Sí. Eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Espere, profe, ¿Sí? no entendí muy bien la última. Esa viola atropurpurea no es esa que parece alcachofa, es la flor negra. Sí, parece alcachofa. O sea, eso que parece alcachofa son las hojas y lo que es negro son las flores, Ah, ay, son ay, las florcitas. ay, 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 sí. Ahí la entendiste. Sí. Sí, son plantas re locas, son muy bonitas. ¿Conocen los pensamientos, los que típicamente, no sé, venden en los jardines, o están en los jardines de la plaza? Sí, los pensamientos. Ya, esos son también del mismo género, del género viola, son especies hermanas, pero esas son europeas. Y en Chile, particularmente, hay como un grupo de plantas que son las violas, pero que son rosuladas, que tienen esta forma como de roseta, como de rosa, y que son típicas altoandinas. Y Chile yo creo que es uno de los países que tiene la mayor diversidad de violas rosuladas del mundo. El resto son como ese tipo de plantas como típicas, como una planta típica. Estas son Ah, no, como, sí. así como escarapelas, le dicen escarapelas. Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Que yo creo que ya estamos en la hora. ¿Cómo van con las especies que quieren someter a clasificación? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Así, de eso. Es que yo no sé si será la única, pero es que no caché muy bien qué hay que hacer. O sea, nosotros como grupo tenemos que elegir una especie que queremos someter a clasificación. Sí. Y con respecto a esa especie, ¿qué tenemos que hacer? Ya, mira, yo creo que les voy a tener que subir como un tutorial de lo que van a hacer porque en una clase no sé si o sea, la idea de este tutorial es que ya lo vean en cualquier momento y luego en la próxima clase ya tengan como todas las dudas, preguntas, consultas, ir haciéndolas porque tampoco tenemos tanto tiempo. Porque de hecho este proceso se abre ahora este mes. Entonces tenemos que hacerlo relativamente pronto. Así que yo creo que les voy a subir un tutorial con una pauta de evaluación también para que tengan mayor claridad. A ver, deja buscar una plantilla, una cosa. Ah, profe, una consulta rapidita. Nosotros hicimos los grupos y usted dijo que cada grupo tuviera el nombre de una planta nativa. Esa planta no tiene nada que ver con la planta que vamos a elegir, ¿o no? No, obviamente era solo una broma, se lo tomaron muy en serio por eso, pero no. Sí, nuestro grupo se puso Araucaria Araucana, por favor. No. Ustedes lo que van a hacer es, en vez del nombre, ponerle el nombre que ustedes quieran, va a ser el nombre de la planta que van a elegir para clasificar. Ya. Aquí les voy a mostrar una página. Profe, no está mostrando nada por si acaso. Está mostrando el power. Es que estoy tratando de entrar acá a una página. Pero ¿saben qué? Se me pone negra la pantalla cada rato. No sé qué estará pasando.
Ya, pucha, no sé qué puedo hacer porque ahora en estos momentos se pone negra la pantalla cada rato. Así que mejor eso, voy a subirle un tutorial para que aprendan, o sea, para explicar bien obviamente de qué se trata todo esto. Y una pauta de evaluación con la ficha de clasificación de especies, con lo que tienen que rellenar ustedes. Y finalmente ya van a elegir una planta según una página que yo les voy a mostrar acá. Tienen que verificar que la especie que ustedes van a elegir no esté clasificada previamente en ninguno de los otros procesos de clasificación de especies. Eso a partir del link que les mandé la semana pasada con el PowerPoint. Van a ir a la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente, buscar la ficha de clasificación de especies, donde aparecen el listado. Hay una base de datos en Excel donde aparecen todas las plantas y todas las especies en Chile que han sido clasificadas. Entonces tienen que verificar, obviamente, de que la planta que ustedes que van a someter a la clasificación no esté clasificada previamente. La idea es presentar nuevas plantas. Pero eso, yo creo que voy a tener que hacerle un tutorial ahora sí o sí esta semana que viene para que vayamos avanzando en eso. Pero ahora no puedo hacer mucho porque está la pantalla parpadeando, se ve negro y no puedo hacer mucho. ¿Me perdonan? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nada? O sea, sí. O sea, la planta que nosotros tenemos que elegir no tiene que estar como en la base de datos de clasificaciones de las plantas en Chile. Sí. Eso es lo primero que tienen que hacer. O sea, primero buscar cuál especie van a categorizar y revisar que esa especie que ustedes eligieron no esté dentro de alguno de los procesos de clasificación de especies. Entonces, ahí ustedes recién pueden comenzar a rellenar esta ficha. Que la ficha... Esa especie, ¿Ah? esa especie tiene que ser específicamente nativa, endémica, o puede ser también introducida. No. En los procesos de clasificación de especies se consideran plantas nativas de Chile. Dentro de la Ah, ya. categoría nativa están las nativas, que son plantas que son originarias de Chile y que también pueden estar en Argentina, en Bolivia y en Perú, como por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, la Acacia cavene, que es el espino. Es una planta que es nativa de Chile, está en otros países también del mundo, como aledaños, como Argentina, Bolivia y Perú, pero no es endémico. La idea es que lo hagan con plantas endémicas, porque con las plantas endémicas se aseguran de que es una especie que ya al estar solamente restringida a Chile, ya por rango de distribución puede caer en alguna categoría de conservación. ¿Me entienden? Por ejemplo, en la cima de la cumbre de la campana hay 5 especies que son endémicas de la cumbre de la campana. Entonces, si nosotros las sometemos a clasificación, uno de los criterios que se utiliza es el rango de distribución. Entonces, si el rango de distribución, no sé, es menor a 100 kilómetros cuadrados, automáticamente quedan, por ejemplo, en peligro crítico. ¿Me entienden? Y porque si está en un puro lugar del planeta, en un punto del planeta, basta con un evento, no sé, como una erupción volcánica para que desaparezca la población y se extinga la especie. Entonces, obviamente, tiene un alto riesgo de extinguirse esa planta. Mientras menor distribución tenga una especie, mayor riesgo de extinción tiene. Eso no siempre es así. Por ejemplo, aquí hay endémico de Chile, pero igual tiene una amplia distribución. La idea es buscar especies que tengan distribución muy restringida, cosa que quede rápidamente en alguna categoría de amenaza. Yo también igual les voy a explicar en el video que les voy a hacer cuáles son las categorías de amenaza, porque las plantas se pueden clasificar, hay varias categorías, pero las categorías de amenaza son solamente 3, que es vulnerable a la extinción, en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción.
Por ejemplo, hay otras categorías como, por ejemplo, casi amenazada, preocupación menor, fuera de peligro. Todas esas son categorías, pero no son categorías de amenaza. Las categorías de amenaza son 3. Vulnerable, en peligro crítico. Así que la idea es que ustedes busquen una planta que solamente al ojo puedan ver de que esté como amenazada solamente partiendo más que nada por la distribución. Como que la distribución va a ser el principal criterio que vamos a utilizar para categorizar esta planta como en esta categoría de amenaza. No sé si se entiende. Y yo les voy a hacer un tutorial, yo creo, porque yo creo que da para una clase completa para explicar de qué se trata todo esto que vamos a hacer. Y la ficha de categoría de especie, traten de entrar, bueno, ahora les voy a subir fichas que ya están hechas para que ustedes vean de qué se trata todo esto. Son simplemente un Word que tiene un espacio donde, no sé, por ejemplo, ya, nombre de la especie, que es el nombre aceptado de la planta, todos los sinónimos que tienen la familia, la que corresponde, la distribución por regiones, por ejemplo, si es nativa de Chile, si es que endémica de Chile, un poco de la historia que pueda tener la planta, no sé, esta especie fue descrita por tal persona en tal año, a partir de muestras que fueron colectadas en tal lugar, en tal año, por tal persona, y que pasó por diferentes categorías taxonómicas, no sé, por ejemplo. Además, ha sido categorizada o ha sido propuesta por otros autores en algún otro estudio como ya que está en peligro, eso es súper importante. Por ejemplo, hay ciertos autores que hablan de una especie y dicen, mira, sabéis que esta planta está amenazada por este y tal motivo y debería estar categorizada como en peligro de extinción. Pero eso que dice este autor, ustedes lo pueden mencionar en esta ficha, pero finalmente la categoría formal que toman las especies en Chile es solamente hasta a través de este proceso que nosotros vamos a hacer. Yo puedo decir, no sé, oye, este cactus está en peligro crítico por tal y tal motivo, pero no va a tener ninguna como protección legal si no está sometida a clasificación por el proceso de clasificación de especies según categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente. Eso. No sé qué más. Bueno, y para los mapas de distribución, yo les voy a dejar los correos de los herbarios de Chile a los que ustedes tienen que preguntarles para que les puedan enviar información. Por ejemplo, no sé, de la Universidad de Concepción, que es el herbario de Concepción, no sé, ustedes le van a preguntar a la Alicia Martigorena, hola, estimada Alicia Martigorena, necesito, si me puede enviar los registros de tal especie, no sé, para someterla al proceso de clasificación de especies, la weá, y, o sea, digo, y la cosa. Y muchas gracias. Y así, con todos los herbarios. El herbario, son 3 o 4 herbarios. A mí me pueden preguntar por el herbario del Jardín Botánico Nacional. Hay otro, no sé, el herbario de la Universidad de Chile, el herbario de la Universidad de Concepción y el herbario nacional que es del Museo de Historia Natural. Y también hay una plataforma online que se llama GetBIF, que ustedes también pueden consultar información de distribución de especies. Obviamente necesitan la coordenada, si no está la coordenada no les sirve esa información, porque la idea es meter toda esa información en un mapa que nos va a permitir calcular el área de ocupación de la especie, por ejemplo. Que la especie, no sé, con todos los puntos que aparecen en el mapa, uno hace un polígono uniendo cada uno de esos puntos y todo ese polígono tiene un área en kilómetros. Entonces, si la planta tiene, según estos puntos donde aparece la planta, tiene un área de ocupación, no sé, de 100 kilómetros cuadrados, puede estar, no sé, en alguna categoría de amenaza, y si tiene más de esos 100 kilómetros cuadrados, no sé, ya no queda dentro de alguna categoría de amenaza. Entonces, por eso necesitamos esa información. Ustedes después, no sé si han ocupado el Google Earth, esta aplicación online gratuita que la pueden descargar para ver el mapa.
el Mapamundi, no sé si lo han visto alguna vez. ¿No? ¿Sí, no? O sea, el Google Earth, como donde se ven las calles, todo eso, ¿no? Ese es Google Street. Pero sí, Ah, una de las funciones que tiene el Google Earth es la función Street, que es para ver las calles. Pero ya, ustedes tienen que descargar el Google Earth en el computador y les va a aparecer como una aplicación donde van a ver todo el mundo y pueden ir manejándolo, acercándose. Pueden ver la vista satelital y además pueden colocar puntos con las coordenadas. Entonces ahí yo les voy a enseñar a cómo utilizar esta herramienta para colocar los puntos donde, no sé, ustedes vieron una planta y hacer, por ejemplo, polígonos y calcular el área. Es súper fácil en realidad, no tiene ninguna ciencia. Y después esos puntos ustedes me los van a mandar y yo voy a ver si es que puedo hacer un mapa que quede más o menos bonito, porque ya hacer un mapa, como que se sale un poco del objetivo de este laboratorio, entonces no, yo creo que mejor yo les puedo, o sea, si quieren después les puedo enseñar a hacer mapas en QGIS, pero mientras tanto yo creo que me pueden mandar los puntos cuando tengan ya los puntos de registro de los herbarios para poder hacer un mapa que quede después ya en la ficha definitiva que va a ser presentada en el proceso, en la comisión. Pero tranquiles, yo les voy a hacer un video tutorial con una rúbrica para que ya puedan comenzar a trabajar. Y que las próximas clases ya podemos ir a resolver dudas, inquietudes acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, cosas de ese estilo. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Eso, estimades. Bueno, espero que tengan buen fin de semana. Encerrados en casa, una lástima. Pero bueno. Igual yo soy más de la idea de salir al cerro a ver plantas y como enseñar de esa forma, porque obviamente es mucho más didáctico, más lúdico, es más entretenido y podríamos ver un montón de cosas que es imposible de ver como en la forma en la que estamos trabajando, pero bueno, ojalá que se dé la oportunidad en algún momento. Independiente o no de que estén, o sea, de lo que diga la U, podemos igual, no sé, más adelante o no sé, incluso el próximo año, hacer una salida terreno. sí, como una salida pedagógica intensiva porque ya perdimos la salida de terreno vegetal 1 y sería como perder los mismos para el vegetal 2. ¿Ustedes nunca han estado en Curamo así? No. O No. sea, yo creo que hay gente que ha ido, pero no, nunca llegamos a tener clases. Oh, qué brígido. Ya, bueno, Kurama igual es. Lo bueno de Kurama es que tiene harto para donde ir. Como Sí, incluso, pueden ir a Laguna. sí, Es por una en la misma maravilla. laguna o incluso de atrás. Atrás hay un cerro en la facultad y uno se va a una quebrada que está lleno de nativos y hay hongos, un montón de cosas, incluso hasta alca, helecho y un montón de plantas que Y no son. abejitas nativas. Un montón de cosas, sobre todo en primavera. Y muy bonito, Kurama, de haber sido un bosque increíble antes que las inmobiliarias quemaran todo. Sí. ¿Sí? Nanay, ya. Hace como 2 años hubo un incendio bien potente al lado de la U, Sí, pues, sí, ¿no? En realidad, que nos acá tuvieron que evacuar y fue bien brígido. me preguntan qué pasará con el quiz. Bueno, el quiz ya no va. Simplemente ya no va, así que para que le comuniquen a la gente que no pudo venir, la próxima semana sí o sí va a ir el quiz. Así que, y ahí corresponde a hoja. Próxima semana, quiz de hoja. O sea, el quiz de raíz y tallo como que nunca existió, así, chao. ¿No se va a recuperar? No, no se va a recuperar porque. No, ¿para qué?
No, o sea, yo no tengo ningún problema, era para preguntar nomás, para cerciorarme. No se va a recuperar, ya fue ya. Y no sé si, porque haya dicho que una posibilidad era de que, por ejemplo, la gente que debe el quiz anterior, que el siguiente quiz fuera como por 2. Porque lo otro puede ser simplemente hacer un quiz recuperativo, pero que ahí entraría toda la materia. Así que no sé qué prefieren. Lo primero, Ya, lo otro no. Ya, entonces cada vez cuando entremos a hacer un quiz, si es que la persona faltó el quiz anterior, me tiene que avisar, obviamente, para antes que empiece el quiz, yo saber de que ese quiz le va a valer por 2. ¿Ya? Así que no hagan Sí, profe. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que esté bien. No, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao.